Bueno, buenos días. Antes de comenzar y en lo que hacemos aquí unos ajustes técnicos, les quiero comentar, esta puede ser una experiencia nueva para muchos de nosotros. Entonces, yo sé que ustedes tuvieron la oportunidad de hacer varios ensayos con el sistema que estamos utilizando el día de hoy, que se llama AnyMeeting, pero quisiera nada más garantizar que ustedes saben cómo poder participar. El chiste de esto es que sea un evento interactivo. Entonces, en la parte superior de su pantalla, ustedes pueden ver, hay un micrófono, una cámara, luego la silueta de una persona que abajo dice Interact. Si ustedes hacen clic en esa persona, les van a salir una serie de opciones. Cuando encuentran una mano levantada, si ustedes presionan esa opción, les va a permitir hacer una pregunta a través de su teclado. Nosotros aquí tendremos la oportunidad de leer la pregunta y así poderles responder las dudas que ustedes puedan tener. Vamos a hacer primero la presentación, vamos a tener, espero que no dure más de 50 minutos, y después tenemos 1 hora para poder hacer preguntas y respuestas y a lo mejor enriquecer un poco el diálogo derivado de la presentación que vamos a dar hoy. Entonces, si tienen una pregunta específica sobre algo que estamos mencionando, los invito a hacerlo en ese momento. Si tienen un comentario o quieren enriquecer el diálogo, les pediría que se esperaran a la segunda mitad para poderlo hacer un poco más fluido. Entonces, vamos a empezar. Ustedes deben de estar viendo en su pantalla la presentación. Los objetivos del día de hoy son comprender y unificar los conceptos de paciente, activista, advocacy y cabildeo, comprender la importancia de involucrar pacientes y sobrevivientes en advocacy, conocer los principios y pasos del advocacy y visualizar al paciente y a la organización como entes capaces de generar cambios. Estos no son conceptos nuevos para muchos de ustedes, sin embargo, es bien importante que arranquemos todos con una base igual. Por eso vamos a revisar los conceptos antes. Estoy segura de que muchísimos de ustedes ya se lo saben. Entonces, antes de entrar bien, queremos agradecerle a Lucero y a USEM la oportunidad que generó para todos nosotros a través de la gestión de estos webinars. Estoy segurísima que no solo beneficiarán a las personas que están conectadas hoy, sino también a muchas personas que van a ser capaces de verlos a través del canal de YouTube de USEM en un futuro. Entonces, ¿qué es el cabildeo o el lobby? Esto es gestionar de manera estructurada para ganar voluntades en torno a una causa en un cuerpo colegiado. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, un cuerpo colegiado que es la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Nosotros, como comunidad de esclerosis múltiple, tenemos un punto que queremos hacer que avance en la agenda de la Cámara de Diputados o Senadores. Y entonces generamos un plan estructurado con acciones determinadas, bien planeadas, para llevar ese punto a esos tomadores de decisión y así posicionar nuestra causa. Entonces, todas las acciones que pertenecen a un plan estructurado para generar o impulsar un cambio, a eso le vamos a llamar cabildeo. ¿Cuáles son sus características? Trata de lograr cambios en el sistema y esos cambios son lo que nosotros queremos que suceda generalmente. Consta de actividades específicas y cortas, dirigidas a alcanzar objetivos de largo plazo. El cabildeo siempre tiene que ser planeado. Si nosotros hacemos acciones aisladas de algo que se nos ocurrió fantástico un día, va a tener un impacto así, de un día. Entonces, por eso necesitamos elaborar todo un plan que incluya diferentes actividades y acciones que nosotros vamos a ir haciendo para lograr posicionar nuestra causa y lograr ese cambio. Trae a la agenda cuestiones específicas. Probablemente si nosotros no hablamos de esclerosis múltiple en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, probablemente nadie lo hará. ¿Por qué? Porque la comunidad que vive con esclerosis múltiple es la más interesada en que la situación que viven hoy sus pacientes y los familiares avance. Entonces, no es que sea nuestra responsabilidad, pero nosotros somos los que vamos a traer esa cuestión a la agenda pública. Se basa en la colaboración para lograr los cambios.
Si yo voy sola a hablar con el diputado, luego voy sola a pararme en Secretaría de Salud y después voy sola a hablar con el director de mi hospital, probablemente gane algo para mí, pero no voy a generar un cambio en el sistema. Entonces, solo unidos y mostrando una fuerza y una masa crítica, vamos a lograr impulsar esos cambios. Utiliza herramientas como el cabildeo, el marketing social y la organización comunitaria. Entonces, todo lo que son redes sociales, las actividades uno en uno que podamos tener con legisladores o con tomadores de decisiones dentro de la Secretaría y la organización comunitaria. Eso mismo, ¿no? Que todos estemos persiguiendo ese fin común y no solo decidamos, sino que actuemos en conjunto. Entiende la toma de decisión como un asunto social. No podemos seguir pensando que las decisiones que se toman en la Cámara de Diputados o en la Secretaría de Salud o en Los Pinos son decisiones políticas. Todas las decisiones que nos afectan son asuntos sociales. Y por lo mismo, nosotros no solo tenemos derecho, sino debemos de participar de ellas. Busca influenciar tomadores de decisiones y lograr políticas, programas y asignación de recursos que beneficien a la población que participa en el proceso. Lucero habló muy bien hace unos momentos acerca de todo el esfuerzo que USEM y algunos otros de ustedes han realizado para poder lograr la cobertura de la esclerosis múltiple a través del Fondo de Gastos Catastróficos. Eso son justamente actividades de advocacy. ¿Cuáles son las metas? La meta es influenciar en la toma de decisiones de las políticas públicas. ¿Cómo? Educando a los tomadores de decisiones. Por eso el foro que se realizó el año pasado era de tanta importancia, porque los legisladores vienen de muchos ámbitos profesionales distintos. Si bien hay médicos, también hay ingenieros y hay arquitectos y hay abogados, hay gente que se dedica a muchas cosas diferentes que no necesariamente tienen que ser expertos en todas las materias en las que ellos legislan. Queda en nosotros hacerles conocer nuestra causa, su importancia y sus características. Reformar o crear nuevas políticas, leyes y presupuestos. Crear procesos, procedimientos y estructuras verificables y sancionables. No solo nos alcanza con que ellos digan que ya lo van a cubrir. Tenemos que crear los mecanismos e impulsar para que se creen organismos públicos que sancionen, verifiquen y monitoren que esos recursos que nosotros ya logramos sean asignados y sean utilizados realmente para la causa por la que nosotros estamos luchando. Y empoderar al individuo para que defienda sus derechos y necesidades. Y este va a ser el principal punto en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿Qué podemos cambiar a través de la advocacy? Podemos cambiar políticas públicas, leyes, reglamentos y normas, asignación y utilización de recursos, acceso a servicios, acceso a tratamientos, reducir disparidades y marginación, y quitar el estigma y modificar la opinión pública. Esto es bien importante porque si bien necesitamos que las políticas públicas existan, que existan los presupuestos asignados, que existan, también nos interesa que empiecen a tratar a todos los seres humanos, vivan con la condición que vivan, con dignidad y con apertura y generando cada día una mejor calidad de vida para ellos. Entonces, no podemos dejar de lado cuando nosotros hablamos de asignación de presupuestos, de atención, de acceso, no podemos dejar de lado la parte de quitar el estigma y quitar la marginación derivadas de la discapacidad o de cualquier asunto derivado o complicación de la enfermedad. Vamos a ver esto, yo sé que para muchos va a ser aburridísimo, pero es bien importante que lo conozcamos, porque al final del día lo que nosotros vamos a estar haciendo es tratar de impactar en el marco legal y presupuestario que engloba la esclerosis múltiple.
Y si no sabemos cuál es ese marco y de dónde viene, va a ser bien difícil poder modificarlo. Entonces, nosotros partimos de que en 48 se emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y esa reconoce que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que garantice para sí y su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica y de los servicios sociales necesarios. Esta declaración viene del 48, que es el final, como toda la época de la posguerra, en donde había infinitas carencias, pero también se cometieron muchas violaciones a la vida humana a través de experimentos y ensayos médicos. Y de ahí viene un poco que haya surgido esta declaración de manera universal, global, porque en esa época, aunque hoy todo es global, en esa época era difícil ponernos de acuerdo. Después en México, a partir de 83, se adiciona al artículo 4, que es el que defiende el derecho a la salud, se cambia la redacción y se habla de protección de la salud. Y ahí ese es un punto bien importante, porque es diferente de que te digan que tienes derecho a la salud a que tienes derecho a la protección de la salud. El Estado, a partir de ese momento, está obligado a protegernos y a proteger el ambiente en el que vivimos y a proteger nuestra salud. Quiere decir que si yo tengo un problema de salud, también él está obligado a procurar que eso esté bien atendido. Y finalmente, en el 2001, finalmente en esta relatoría muy breve, se expide la Carta de los Derechos del Paciente, que a continuación vamos a ver. Bueno, el orden del marco legal que engloba a la salud, empiezan los acuerdos internacionales, de ahí la Constitución, la Ley General de Salud, la Ley de los Derechos Humanos, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Muchos de ustedes saben que esta fue modificada y ahora, por ejemplo, las compras de medicamentos se hacen de forma consolidada, que quiere decir que las hacen todas las instituciones juntas. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las normas oficiales, la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y finalmente la Ley del IMSS, la Ley del ISSSTE y las leyes de los estatutos de salud estatales. Carta de los pacientes. La primera es recibir atención médica adecuada. Esto está definido como que el paciente tiene derecho a que la atención médica se le otorgue por personal preparado, y nosotros sabemos que especialistas para esclerosis múltiple, por ejemplo, los neurólogos que hay en el país no necesariamente alcanzan, ni todos están preparados para atender esta condición. Entonces, la atención médica por personal preparado de acuerdo a las necesidades de su estado de salud y a las circunstancias en que se brinda la atención, así como a ser informado cuando requiera referencia a otro médico. Recibir trato digno y respetuoso. No somos el número que hay en nuestro carnet. No somos nada más, ay, es la que viene todas las semanas por su medicamento. No. Somos personas humanas, únicas, irrepetibles y merecemos un trato digno siempre. El paciente tiene derecho a que el médico, la enfermera y el personal que le brindan atención médica se identifiquen y le otorguen un trato digno con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con condiciones socioculturales, de género, de pudor, bien importante, y a su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento que se presente y se haga extensivo a los familiares o acompañantes. Muchas veces, pacientes de todos los sistemas nos han externado que, sí, reina, póngase esta bata, y entonces en bata te dejan a medio pasillo, no sé cuánto tiempo, ahí no están respetando ni tu pudor, ni tu intimidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es bien importante que nosotros conozcamos estas cartas, porque en la medida en que nosotros conozcamos cuáles son nuestros derechos,
nosotros también los vamos a poder hacer exigibles. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. La información médica que se refiere a mí es mía y me la tienen que dar a mí primero y a nadie más. Y tiene que ser cierta, tiene que ser clara y si yo no entendí algo, me la tienen que repetir y explicar. El paciente o en su caso el responsable tienen derecho a que el médico tratante les brinde información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Se exprese siempre en forma clara y comprensible. Se brinde con oportunidad, con el fin de favorecer el conocimiento pleno del estado de salud del paciente y sea siempre veraz y ajustada a la realidad. Tenemos el derecho a decidir libremente sobre nuestra atención, sobre la atención que recibimos. El paciente, o en su caso el responsable, tienen derecho a decidir con libertad, de manera personal y sin ninguna forma de presión, aceptar o rechazar cada procedimiento diagnóstico o terapéutico ofrecido, así como el uso de medidas extraordinarias de supervivencia en pacientes terminales. Yo sé que en este momento hay muchas personas que leen esto y dicen, claro, es que si eres tú la paciente que va y se atiende en la clínica donde yo me atiendo, sabes perfectamente bien que a mí no me van a hacer caso si yo digo que prefiero otro medicamento en lugar del que me están dando, o que quiero una segunda opinión, o que por qué necesito llevar tantos estudios. Lo entiendo y sin duda es una lucha que entre todos tenemos que librar. Solo va a cambiar la situación de los pacientes en la medida en la que conozcamos nuestros derechos y los hagamos exigibles. ¿Va a ser fácil? No, de ninguna manera. ¿Vamos a sufrir en el camino? Probablemente, porque siempre nos vamos a encontrar con alguien dispuesto a escuchar y dispuesto a ayudar, pero también siempre nos vamos a encontrar con alguien que no quiere el cambio, que es el Dios rey absoluto de esa clínica y de ese consultorio y no está dispuesto a escuchar una sola palabra de lo que el paciente le dice. Lo más importante es que nosotros conozcamos nuestros derechos y con esos derechos en nuestra mano, conozcamos los caminos y los vehículos que tenemos para poder exigirlos y para poder lograr que ese doctor que hoy no acepta que el paciente prácticamente ni lo vea a los ojos de igual a igual, cambie y entienda que el proceso de vivir con la enfermedad es nuestro y no suyo. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado. Siempre que vamos a ser sometidos a un tratamiento, a un procedimiento, nosotros tenemos que dar ese consentimiento. Y no puede ser que llegaron 5 minutos antes a ponernos un papel que teníamos que firmar. Nosotros tenemos que tener toda la información de qué tengo, qué me van a hacer, por qué me le van a hacer eso. Y si estoy de acuerdo, entonces firmar el documento. Sé que hoy la realidad no es esa. Va a ser una lucha de todos nosotros. Y sí, sé que no va a ser fácil, pero de verdad los invito a que poco a poco, día a día, en la medida de sus posibilidades, hagan exigibles todos los derechos que están asentados en esta Carta de los Pacientes. Ser tratado con confidencialidad. Mi caso, a no ser que yo dé mi autorización, no le compete a nadie. No es plática del café del doctor cuando está en su receso, no es plática con alguien que me conoce, pero que el doctor se encontró. Y si lo van a presentar en un congreso médico porque soy un caso fantástico, me tienen que preguntar primero. Y no tienen que enseñar mi cara, no tienen que enseñar nada mío, a menos que yo lo autorice. El paciente tiene derecho a que toda la información que exprese a su médico se maneje con estricta confidencialidad y no se divulgue más que con la autorización expresa de su parte, incluso la que derive de un estudio de investigación al cual se haya sujetado de manera voluntaria, lo cual no limita la obligación del médico de informar a la autoridad en los casos previstos por la ley. Contar con facilidades para contar con una segunda opinión. Tenemos derecho a una segunda opinión y no nos pueden poner barrera.
El paciente tiene derecho a recibir por escrito la información necesaria para obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamientos relacionados con su estado de salud. Recibir atención médica en caso de urgencia. Cuando está en peligro la vida, un órgano o una función, el paciente tiene derecho a recibir atención de urgencia por un médico en cualquier establecimiento de salud, sea público o privado, con el propósito de estabilizar sus condiciones. No importa de qué sistema de salud sean ustedes afiliados, si ustedes tienen una emergencia médica, pueden y deben de ir al hospital más cercano donde tengan todo para atenderles y los tienen que recibir por ley. Contar con su expediente clínico. Un expediente clínico que deberá cumplir con la normativa aplicable y, cuando lo solicite, obtener por escrito un resumen clínico veraz de acuerdo al fin requerido. Esto se relaciona íntimamente con la segunda opinión. El expediente clínico es propiedad mía, no de mi médico, no de mi clínica. Y en cualquier momento que yo lo solicite, ellos están en la obligación de darme una copia. Ser atendido cuando se inconforme por la atención recibida. El paciente tiene derecho a recibir respuesta por la instancia correspondiente cuando se inconforme por la atención médica recibida de servidores públicos o privados. Acabamos de tener el dolorosísimo caso del niño al que extirparon un ojo sano en una clínica del IMSS, por ejemplo. La opinión pública, yo creo que somos muy rápidos en juzgar, y nosotros teníamos el juicio elaborado al siguiente día de que oímos la noticia. Sin embargo, esos casos, aunque no queremos que todos los casos sean públicos de esa manera y esperemos no ver tragedias de esa magnitud todos los días, esos casos que se ventilan nos recuerdan que hay instancias a las que nosotros podemos y debemos de acudir para buscar una solución ante una mala práctica médica. Ahora, todo derecho conlleva obligaciones. Y nosotros, como pacientes que vivimos con una enfermedad, también tenemos obligaciones. Y como beneficiarios del sistema de salud público, también tenemos obligaciones. ¿Cuáles son? 1. Adoptar conductas de promoción de la salud y prevención de enfermedades. 2. Hacer uso de la credencial que los acredite como beneficiarios como documento de naturaleza personal e intransferible y presentarla siempre que se requieran en los servicios de salud. 3. Informarse sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y servicios de atención médica. 4. Colaborar con el equipo de salud, informando verazmente y con exactitud sobre sus antecedentes, necesidades y problemas de salud. Siempre, si nosotros queremos recibir una atención de calidad, también tenemos que ser pacientes de calidad. No podemos esconderle nada a los médicos que pueda estar influenciando la condición con la que vivo. Cumplir las recomendaciones, prescripciones, tratamiento o procedimiento general al que haya aceptado someterse, e informarse acerca de los riesgos y alternativas de los procedimientos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen, así como de los procedimientos de consultas y quejas. Es bien importante que si nosotros nos vamos a someter a un tratamiento, nos apeguemos a él. Yo no puedo cumplir con mi tratamiento 3 semanas sí, una no, luego 2 sí, luego una no, luego, ¿no? Y no me puedo alimentar bien una semana sí, luego pues ya me salí de mi régimen, porque todo eso va a ser en detrimento mío y de mi salud. Y yo tengo también una corresponsabilidad en ese proceso de sanación que estoy llevando junto con mi médico, para yo poner todo de mi parte y ser un paciente responsable y ser un paciente activo, para que lo que los médicos decidan y hagan también sea aprovechado al máximo por nuestros organismos. Cubrir oportunamente las cuotas familiares y reguladoras que en su caso se les fijen. Dar un trato respetuoso al personal médico, auxiliar y administrativo de los servicios de salud, así como a los otros usuarios y sus acompañantes. Cuidar las instalaciones de los establecimientos de salud y colaborar en su mantenimiento. Hacer uso responsable de los servicios de salud
y proporcionar de manera fidedigna la información necesaria para documentar su incorporación al sistema de protección social en salud y para definición del monto a pagar por concepto de cuota familiar. Tenemos que ser buenos ciudadanos y como buenos ciudadanos tenemos que asumir nuestras obligaciones, respetar al prójimo y respetar los derechos y obligaciones que me tocan a mí, que a lo mejor pueden ser diferentes al de junto. Tristemente, muchas veces en nuestros países existe una conducta de tratar de ir siempre un paso adelante y ver por dónde me salgo de ciertas obligaciones. Así como queremos generar cambios para que mejore la atención, así nosotros también tenemos que ser pacientes y familias incorporadas de calidad. Ok, ¿qué es el derecho a la salud para la Organización Mundial de la Salud? El derecho a la salud se divide en dos partes, uno en disponibilidad y la otra en accesibilidad. En cuestión de disponibilidad, se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de salud. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros gobiernos, por haber firmado y por ser parte de esta comunidad internacional, que es la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud a su vez, tomaron la obligación de contar con suficientes establecimientos y suficientes bienes y servicios públicos. Y la parte de accesibilidad, que dice que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben de ser accesibles a todos. Y esta accesibilidad se mide en 4 dimensiones. La no discriminación, la accesibilidad física, la accesibilidad económica o asequibilidad y el acceso a la información. Yo recuerdo a muchos de ustedes hablando acerca de la accesibilidad física en muchos de nuestros hospitales que tienen de pronto tianguis en las banquetas y vendedores ambulantes y faltas de rampas. Y si no hay eso, no estamos cumpliendo. Ahí tenemos un punto que no solo podemos, sino debemos trabajar y exigir. ¿Qué es la aceptabilidad? Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensibles a los requisitos de género y el ciclo de vida. Si llega una persona que habla una lengua indígena a la clínica que le corresponde, en esa clínica debería de haber alguien que le pueda hablar en lengua indígena, en su lengua, y traducir en caso de que sea necesario lo que le está diciendo su médico, por ejemplo. Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. No, tenemos que exigir que nuestros médicos estén al día, que los servicios que se ofrecen estén al día, que estemos recibiendo el mejor medicamento para nuestra enfermedad a ese día. Entonces, ¿por qué vamos a hacer advocacy? ¿Por qué nosotros nos vamos a meter en esto encima de todas las cosas con las que ya lidiamos día a día? ¿Por qué? Porque queremos mejorar el acceso, la calidad, disminuir la proporción que hay entre incidencia y discapacidad, conocer la realidad que enfrenta el país y cambiar la realidad para las próximas generaciones. Y esto es bien importante. Generalmente, la paciencia se agota y es bien importante que sepamos que hacer advocacy es un plan a futuro y que muy probablemente nosotros no veamos todos los frutos del trabajo que estamos haciendo, pero sí podemos tener la satisfacción de que la vida de una persona diagnosticada con esclerosis múltiple en México dentro de 20 años no va a ser la misma que la que tuve yo hoy, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los pacientes? Vamos a hacer advocacy, pero ¿por qué un movimiento de pacientes? ¿Por qué no hacen advocacy pues, otros a los que les interesa, ¿no? Un paciente o una persona que vive con esclerosis múltiple pone una cara, da un rostro a las cifras.
No hablamos nada más en genérico de cuántos casos hay y cuáles son las complicaciones que derivan. No, tienen una cara, tienen historias, tienen familias, tienen la experiencia de primera mano. Pueden mover mentes y corazones más allá de lo que podríamos hacerlo cualquiera de nosotros que fuéramos a hablar cualquier día con ellos. Y representan la realidad innegable. A mí me pueden decir, María Elena, estás exagerando. A ustedes no, porque ustedes viven y son prueba fehaciente de que esa realidad existe en nuestro país. ¿Por dónde empezamos? Lo que nosotros creemos y por lo que Lucero y USEM nos invitaron el día de hoy aquí, es que hay que empezar por empoderar a pacientes y cuidadores, alzar la voz por sí mismos y los que los rodean. Eso estamos tratando de hacer hoy aquí con todos ustedes. Hay que conocer las leyes, las normas, los programas y los presupuestos que afectan al proceso. Si nosotros nada más queremos que cambie algo, pero no sabemos por qué ese algo es como es, ¿cómo lo vamos a cambiar? Necesitamos conocer cuál es el marco legal que lo regula. Necesitamos saber de dónde viene eso, cuáles son las razones por las cuales hoy la atención que yo recibo es como es. Una vez que lo conozco, lo puedo empezar a cambiar. Y tenemos que aprender a navegar el sistema. Tenemos que conocer a profundidad nuestro sistema de salud y el sistema al que nosotros estamos afiliados para poder navegarlo de manera adecuada y conocer todos los canales que hay para que el día que yo llego a la farmacia y me dicen no le puedo surtir su medicamento porque no hay, entonces yo pueda, en ese momento, yo tenga el conocimiento de la ley y diga, no, pero en la ley del IMSS dice que yo puedo subir con el director de compras y exigirle que me dé una nota para conseguir ese medicamento en una farmacia externa. Entonces, sí, en la medida en la que nosotros conocemos todos los recursos que hay en la ley, ese día podemos empezar a generar cambios. Ejemplos de cuestiones en las que podemos incidir y en las que la sociedad civil ha incidido y ejemplos de cómo ustedes también han participado. Este encabezado es viejo, pero lo puse con toda intención porque dice, Secretaría de Salud prevé reforma constitucional en salud en 2014. 2014 ya se pasó, estamos en 2015 y el encabezado hoy es el mismo. ¿Por qué no se dio ahí? ¿Habremos tenido algo que ver la sociedad civil para que eso no saliera tan rápido y tan sin participación ciudadana como parecía que iba a salir? Puede ser. Ahora, todavía no se promulga, todavía no se lleva a la Cámara, todavía no se vota. ¿Podemos todavía hacer algo? Yo creo que sí. Y estoy segura que muchos de ustedes no solo creen que pueda ser posible, sino que les gustaría participar en ese cambio. Este es otro ejemplo. Este es un ejemplo de un encabezado, un artículo, perdón, una nota que saqué, que habla de cómo USEM participó en el Senado de la República aquí está, durante un foro sobre la enfermedad realizado en el Senado de la República, la Organización Unidos contra la Esclerosis Múltiple, médicos del Hospital General de México, el IMSS, Pemex, señalaron los principales problemas que enfrentan médicos y pacientes. Esta es una nota del 27 de mayo del 2015 y es una nota que los invito, si no, a meterse, completísima, y muestra realmente un panorama, un breve panorama de lo que viven todos los pacientes con esclerosis múltiple en México de alguna manera y de la importancia que hay que la sociedad civil hable y que los pacientes hablen. Entonces, ¿por qué actuar hoy? Porque la Comisión de Salud del Senado no ha presentado ninguna iniciativa de ley. Sin embargo, ha presentado 5 puntos de acuerdo en los que exhortan al gobierno federal para mejorar la atención a los pacientes. ¿Qué quiere decir? El tema ya ha estado en las cámaras.
Si bien hoy estamos a punto de estrenar cámara nueva, es el mejor momento para llevarles esta historia de lo que hicieron sus antecesores y decirles, estoy seguro que tú lo puedes hacer mejor. ¿Qué puntos de acuerdo se presentaron? 1. Que se incluya la esclerosis múltiple en el Catálogo Universal de Servicios de Salud y el tratamiento para los enfermos de dicha enfermedad en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para que se realice un registro nacional de los enfermos con esclerosis múltiple. 2. Analizar la viabilidad costo-beneficio de incluir la esclerosis múltiple como una enfermedad de gasto catastrófico. 3. Fortalecer los programas para la detección y atención de los diferentes tipos de esclerosis. 4. Realizar un registro nacional de los pacientes con esclerosis múltiple diagnosticados en las diversas instituciones de salud y que se incluya en el catálogo de gastos catastróficos el tratamiento de enfermos con este mal. Y 5, considerar la esclerosis múltiple como una enfermedad de gasto catastrófico y sea incluido en el Seguro Popular. Si se fijan, de 5 puntos de acuerdo que se impulsaron en el Senado, 3 hablan prácticamente de lo mismo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no convertirlo en una iniciativa de ley? ¿Qué los está frenando? ¿Qué les está faltando? A lo mejor lo que necesitan es un empujoncito nuestro y un poco de apoyo nuestro para poder dar ese brinco y traducir estos puntos de acuerdo realmente en una iniciativa de ley que plantee ya la asignación de presupuesto y que plantee un cambio en la política pública que hasta hoy se tiene. ¿Por qué actuar hoy? Necesitamos actuar hoy porque está en tus manos que estos puntos de acuerdo se presenten como iniciativas de ley. Necesitamos que actúes hoy porque está en tus manos que la voz del paciente con esclerosis múltiple sea escuchada. Necesitamos actuar hoy porque está en tus manos impulsar un cambio en la calidad, calidez y accesibilidad en la atención integral al paciente con esclerosis múltiple. Juntos, estamos seguros, la comunidad que vive con esclerosis múltiple puede generar el cambio y el momento es hoy y está en tus manos. Nosotros vamos a ser aquí los interlocutores para leer las preguntas que ustedes y los comentarios que ustedes han estado escribiendo y canalizarlos para que todos podamos participar. Entonces, tengo a Diana García que escribe que qué ocurre con la reforma. Tengo a varios que piden la diapositiva, con muchísimo gusto se las compartimos. A través de USEM, Lucero y Claudia pueden ponerse en contacto con ustedes y distribuirlas. ¿Qué ocurre con la reforma? Bueno, de la reforma han habido más mitos que realidades. ¿Qué ocurre con la reforma? La realidad es que no sabemos. ¿Por qué? Porque no se ha presentado como tal. ¿Qué ocurre con la reforma? Que muchos grupos de interés están tratando de crear movimientos en los cuales nos estemos jaloneando. Esa es mi opinión. Mi opinión es que tenemos que esperar a que de verdad se presente una iniciativa en la Cámara de Diputados, leerla con seriedad y una vez que esté presentada, hacer comentarios y hacer presencia. Si hay algo ahí que no querramos que suceda, levantar la voz, pero no perdernos ahorita en chismes y mitos y jaloneos de los cuales no hay ninguna certeza. Híjoles, Javier Aguirre nos pregunta que por qué no llega el Copaxone y solo llega el Provoiglad. Me da muchísima pena, Javier, pero de medicamentos no podemos hablar porque primero no tengo el conocimiento acerca de cómo se decidieron los cuadros de medicamentos en cada una de las instituciones y por otro lado, no podemos nosotros hablar de medicamentos en general y de tratamientos. Me dicen por aquí que no es que no llegue, sino que tienen la misma clave. No lo sé. Puede ser. Claro. También
Lucero me comenta con toda claridad que en la próxima webinar que va a hablar acerca de farmacovigilancia, se pueden explorar más a fondo las preguntas acerca de los medicamentos y la diferencia entre una sal y otra y todo lo que en ese respecto pueda surgir. A ver, aquí, en el hospital que se atiende a mi pareja nos dan 4 meses con Probioglat y otros 2 con Copaxone. Entonces debe ser eso que me comentaron, que porque tienen la misma clave. Esa es una inquietud que muchos pacientes han externado, que a pesar de que el tratamiento que les mandan es uno, hay varios medicamentos con la misma sal que comparten desafortunadamente la misma clave. Entonces, eso en la farmacia los vuelve plenamente intercambiables. Han habido iniciativas de grupos de pacientes por pedir un cambio en la ley de adquisiciones, pero esto sí sería una labor titánica. En donde se pueden meter los pacientes, claro que se pueden meter los pacientes, pero sí sería una labor titánica porque no es una cuestión de nada más cambiar el registro, sino es una cuestión de mucho más atrás, de cambiar la ley de compras. Saúl Trejo de México nos dice, ¿qué pasa cuando nos discriminan en el trabajo? De entrada, están violando la ley. Hay que acercarse a la CONAPRED, hay que acercarse a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí también hay que acercarse a los medios de comunicación, porque yo creo que está en el interés de todos que no haya discriminación, ni laboral, ni de acceso derivado de una condición con la que se vive. Eric, es cierto lo que dices. Eric dice que ha pedido que solo les den Copaxone y que el director del hospital dice que no está en sus manos. Es cierto. Tristemente, probablemente el director del hospital tampoco esté de acuerdo con esos intercambios. Como te comento, viene de la ley de compras, en donde todos los medicamentos que tienen una misma sal entran con un mismo número de registro y entonces así se surten en las farmacias. Tristemente, no está en las manos del director del hospital, pero el director de los hospitales o los directores podrían ser aliados nuestros en esa lucha si decidimos impulsarla. Buenos días, nos dice Madeleine Juárez de México. Yo quisiera saber algo. Mi pensión por enfermedad quedó muy baja mensualmente, es solo de 2,100 pesos mensuales. ¿Habrá alguna manera de incrementarla? La verdad no lo sé. La pensión, hasta donde yo conozco la ley, está basada en un porcentaje del último salario con el que cada uno de nosotros cotizamos al momento de dejar de trabajar. Entonces, no sé cuál sea tu caso. Si tienes dudas, sí te invito a que te acerques a Trabajo Social del Instituto Mexicano del Seguro Social o del ISSSTE, de donde estés pensionada, para que puedas revisarlo con ellos o en su defecto, hay abogados muchas veces que donan su tiempo en las diferentes asociaciones. Entonces, probablemente puedas encontrar una ONG que tenga asesoría legal y que te puedan ayudar a ver esto. Lucero habla acerca del cambio de medicamentos, que si tuvieron un evento adverso con un medicamento contra el otro, hay que reportarlo en COFEPRIS. COFEPRIS tiene una línea de farmacovigilancia a través de la cual nosotros podemos, como pacientes, reportar eventos adversos. Saúl Trejo, ya no me dan el Abonex, ahora me dan Juntab u otros 2 genéricos, me parece que con mejor calidad. ¿Hay consecuencias por ir brincando de medicamento en medicamento? Me da muchísima pena, Saúl, no te voy a poder yo contestar esa pregunta. Lo guardamos para el webinar de farmacovigilancia.
Héctor ya le contestó que sí hay consecuencias. Esto está buenísimo. Está muy, así me gusta que participen. Y Saúl ya le dio un contacto a Madeleine para que busque cómo solucionar su problema de pensión. Eric Escoto de México. ¿Qué hacer cuando los estudios como resonancia magnética, potenciales visuales y punción lumbar tardan mucho en realizarlos? Híjoles, ese es un tema bien fuerte porque a pesar de que por ley, en teoría, nos deberían de alcanzar los recursos y los servicios hospitalarios, la realidad de nuestro país es otra. La realidad es que muchos servicios están saturados. Para nuestros casos inmediatos, desafortunadamente, no podemos hacer mucho. Pero lo que sí podemos hacer es que los casos de la gente que va a estar en el mismo lugar en donde nosotros estamos parados hoy dentro de 15 años, no sea el mismo. Va a haber que crecer muchísimo la infraestructura, va a haber que hacer uso de infraestructura que ya existe y se va a tener que recomponer un poco la manera en la que funcionamos. Pero hasta que eso no pase, en el inmediato, tristemente, no hay nada que hacer. Héctor, en cuanto a farmacovigilancia, los reportes cobran mayor peso si se reportan con evaluación médica, es decir, si al reportar mencionamos que un médico ya confirmó que hay relación causal con el medicamento en cuestión. Gracias, Héctor. Amelia Alfaro de México. Hola, estamos aquí desde USEM varios pacientes. Nos gustaría si pudieran ahondar un poco sobre los argumentos que podemos dar para que se nos respeten nuestros derechos en los hospitales, porque cuando vamos con el doctor, muchas veces no nos hacen caso. ¿Con quién podemos hacer una denuncia o queja? Bueno, nos encantaría decir que hay que ir subiendo escalón por escalón. La realidad es que en muchos hospitales ese caminito no va a funcionar del todo bien. Entonces, sin duda, trabajo social tiene que estar informado sobre los problemas que estamos viviendo y sin duda, la dirección médica del área a la que estamos yendo tiene que estar informada. Ahora, estar informado y presentar no es que yo llegue a platicar con el director. Hay que elaborar una carta formal, hay que documentar el caso, qué pasó, cuándo, con qué médico, en qué turno, todos los incidentes que podamos haber sufrido. En todos los hospitales hay un buzón de quejas, pero no solo la dejen ahí. Lleven una copia a trabajo social, lleven una copia a la oficina del director médico del área y lleven una forma a la oficina del director general. En cada oficina piden que les firmen un acuse de recibido, porque con eso ustedes están documentando que han ido poco a poco notificando a las autoridades del hospital que están recibiendo un maltrato o un trato deficiente en esa institución. Esto no quiere decir que les van a hacer caso de inmediato, pero están construyendo un caso con el que van a poder hacer. Ahora, si esto crece, entonces pueden ir al CONAPRED, al CONAMED, claro, perdón, pueden ir a la Comisión Nacional Médica, de Arbitraje Médico, pero no dejen de ir también hagan la chamba completa. Déjenselos a todos los que puedan estar involucrados en la cadena superior de mando y hagan uso de la CONAMED. A la CONAMED yo llegaría solo en cuestiones de una mala práctica médica, porque es muy diferente un maltrato o una falta de atención cotidiana en el hospital, que se tiene que corregir, pero se tiene que corregir internamente, que un caso de arbitraje médico en el cual estamos hablando
puramente de mala práctica médica. Y el que ustedes pidan el acuse de recibido es porque a esas quejas y a esas cartas que ustedes metan hay que darle seguimiento. No es meter la carta y esperar a que las cosas cambien. Hay que ser como cuchillito de palo y dar seguimiento a las cosas. A ver, ¿qué tipo de quejas podemos levantar en la CONAMED? Héctor Romo, ¿cómo podemos utilizar la CONAMED a nuestro favor? Como les decía, la CONAMED tiene más que ver con situaciones de mala práctica médica, en donde realmente hubo un error médico en la atención que nos brindaron. Entonces, toda la parte de medicamentos y todo lo que hemos estado hablando de si nos dan el medicamento de un lado o el otro o así, eso no es competencia de la CONAMED. Competencia de la CONAMED es por estrictamente mala práctica médica, un mal diagnóstico, una mala decisión del tratamiento, una mala intervención quirúrgica. Esos son los temas de la CONAMED. Diana García de Hermosillo. Hola, desde Sonora queremos saber qué caminos podríamos tomar para exigir derechos como pedir que nos entreguen de un solo tipo y marca de medicamento. Ya lo comentamos, desgraciadamente, hoy no existe un recurso para lograr eso, ya que todos los medicamentos de una misma sal están registrados con un mismo número. Entonces, no hay manera. Eso tendría que ser una reforma a la ley de adquisiciones. Y todas las preguntas que tengamos de medicamentos, los invito a hacerlas, a guardarlas y escriban las que se les ocurran saliendo de aquí para el webinar de septiembre con el médico que verá farmacovigilancia. Amelia Alfaro del DF. También nos preguntamos qué podemos hacer cuando llegamos a farmacia y nos dicen que no hay medicamento. Eso sí puedes. Si no hay medicamento en farmacia, está estipulado en la ley del IMSS y la del ISSSTE que tú tienes un recurso a través del cual vas directamente a compras y ellos están obligados a surtirte esa receta ahí o en otra farmacia. Pero o te dan una especie de cupón para que lo surtas en una farmacia externa que ellos te indiquen o te la surten ahí. Pero eso sí está en la ley del IMSS y del ISSSTE y yo los invito a que lean la ley. Yo sé que es tediosísimo, pero de verdad los invito a que conozcan el marco que regula la atención que ustedes reciben en el sistema de salud al que pertenecen. ¿En qué lugares de México se está investigando sobre esclerosis múltiple? La verdad no lo sé. Sé que el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía tiene un protocolo de investigación. Ese sí lo conozco. No sé en qué otros lugares. Me comentan aquí que en la UNAM y en el POLI. ¿Dónde podemos tomar terapias de rehabilitación física? A mí me afecta el sistema motriz. Yo te invito a que te acerques a las organizaciones que están cerca de ti. Veo que estás hablando de México, Saúl. No sé si estás en la Ciudad de México. Si estás en la Ciudad de México, te invitamos a que contactes a USEM. Si de otra manera, el sistema público de salud da 3 sesiones de rehabilitación para que los pacientes aprendan a hacer sus ejercicios y después los manda a su casa a hacerlo por la saturación tan grande que tiene. Entonces, tu mejor oportunidad de recibir terapia física fuera de los hospitales es con las asociaciones que hay alrededor de la República. Y Javier, gracias Javier que le recuperó USEM. Te recomiendo Mitla, parada de eje central. Cierto, en USEM nos dan rehabilitación física y neuronal, dice Diana. Entonces, bueno. Y es bien importante que ustedes como pacientes se mantengan comunicados
Y un punto de encuentro importantísimo son estas asociaciones que con tanto esfuerzo y dedicación tienen sus puertas abiertas. Entonces, en cualquier estado de la República que ustedes se encuentren, acérquense a las organizaciones que tienen alrededor. En la Ciudad de México está USEM, que hace un gran trabajo. Si están ustedes en el interior de la República, acérquense en la página de AMEM pueden encontrar un directorio de organizaciones, no de AMEM, de EMEX, perdón. En la página de EMEX pueden encontrar un directorio de organizaciones. Hay 28 organizaciones en el país, me comentan. Se me cayó una inyección. ¿Cómo puedo reponer mi tratamiento para completarlo? Saúl, no sé, me muero de la pena, pero no tengo la respuesta. ¿Algo más? ¿Dudas, comentarios, inquietudes? ¿Ya están listos para empezar a trabajar, a generar cambios? Dice Javier, gracias por este espacio. Gracias, Susen, por gestionar la posibilidad de encontrarnos con estos espacios y gracias a toda la comunidad que vive con esclerosis múltiple que hoy se conectó a participar en este espacio y abrirnos las puertas para platicar un poco. Exacto, Javier. Dice Javier que el cambio lo logramos si uno se lo propone. Ahora es no solo proponérselo, sino actuar y actuar de manera conjunta. Diana García, gracias por la información. Aquí está. Diana García, ¿cómo se puede empoderar al paciente comenzando desde el hogar? Diana, todo es información. La información es lo que nos va a dar el poder. Conocer los derechos, invitar a la familia de las personas que viven con esclerosis múltiple a que conozcan realmente qué pasa con la enfermedad, qué es la enfermedad, cómo se desarrolla, cuáles van siendo sus complicaciones, cómo funciona el sistema de salud al que ustedes o ese paciente está afiliado, cuál es el marco legal y cuáles son las limitaciones y las barreras con las que se encuentra día a día. En la medida en la que la familia esté informada, también va a estar empoderada y nos va a ayudar a luchar por esos cambios. Los invito a todos a que hablen acerca de este espacio que estamos teniendo aquí, que utilicen las redes sociales, Twitter, Facebook o lo que ustedes manejen para hacer crecer cada día más esta comunidad. Queremos muchas más personas conectadas en el webinar de farmacovigilancia para cada día ir teniendo una voz más grande que al final de este viaje que estamos emprendiendo hoy podamos llegar con muchas firmas a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores a decir, aquí estamos todos juntos. Pueden usar hashtag o gato esclerosis múltiple. ¿Dudas, comentarios? No sean tímidos. Si al terminar esta sesión se quedan con alguna duda o con alguna inquietud, lo pueden canalizar a través de USEM y si es una duda que nosotros podemos contestarle con gusto lo haremos y si es una duda para la organización, ellos mismos la atenderán. Javier Aguirre de México dice que la esclerosis múltiple es un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vivir y son guerreros con la enfermedad, salen adelante de la mejor forma. Claro que sí, Javier. Esa es la actitud y con esa actitud van a tener una gran calidad de vida ustedes y van a poder impulsar los cambios para que todos los
que viven con esclerosis múltiple y serán diagnosticados en un futuro tengan mejores servicios y mejor calidad de vida. Escribió Begoña por ahí la dirección de correo electrónico de USEM para que tomen nota. Es USEM, todo minúsculas, usem-pl@yahoo.com.mx. Si alguno de ustedes tiene inquietud de aprender acerca de algún otro tema relacionado o con la enfermedad o bien con las maneras de generar cambios, también escríbanle a USEM. Quizá tengan la oportunidad de gestionar nuevos encuentros. Dice Javier, desafortunadamente falta educación y cultura acerca de la enfermedad. Claro que sí, Javier, pero los pacientes y sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil tienen en sus manos difundir esta enfermedad. Ustedes pueden lograr que la esclerosis múltiple tenga una voz más amplia y sea escuchada más y sea conocida más, y esto poco a poco va a ayudar a disminuir la discriminación, a quitar el estigma y abrir nuevos espacios de vida social, laboral y familiar para todas las personas que viven con esclerosis múltiple hoy. Dice Sandra, en ocasiones los pacientes o familiares por miedo no se informan, pero es importante informarse, pero importante saber acerca del padecimiento. El saber nos libera. Coincido contigo plenamente, Sandra. Aquí hay otra dirección para comunicarse a USEM, que es desarrolloinstitucional.usem.gmail.com. Entonces, se las repito, todo en minúsculas, desarrolloinstitucional.usem@gmail.com. Pues ha sido un verdadero placer poder platicar con ustedes hoy. Para mí este espacio fue increíble. Espero que para ustedes haya sido también enriquecedor. Les recuerdo que la próxima webinar es el 10 de septiembre. El tema es farmacovigilancia. Los invito a que hagan propaganda, a que inviten a sus conocidos y familiares. Regístrense, por favor, es bien importante. Y si tienen cualquier duda, comentario, algo en lo que podamos mejorar, por supuesto, todo comentario y toda crítica es bienvenida porque nos hará mejorar lo que hoy estamos haciendo. Habrá una encuesta ahorita al terminar el evento. Los invito a llenarla, por favor, porque eso a nosotros nos permite hacer las cosas de la mejor manera para todos ustedes. Muchísimas gracias a USEM nuevamente por gestionar este espacio y yo los dejo. Gracias por abrirme la pantalla de su computadora. Adiós.